las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas, ¿verdad?, cuando pasen al esquema de contratos, o a los particulares en virtud de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la nación. Las contraprestaciones son definidas desde la exposición de motivos de la iniciativa presidencial como ingresos de derecho privado. Si todo ese rejuego que tiene un significado, y lo vamos a ver con cuidado, un grave significado de privatización, ¿verdad?, son ingresos de derecho privado. Aclara que aun y cuando se menciona régimen fiscal en los contratos de exploración y explotación, no implica un esquema tributario de derecho público y actos de autoridad, sino que los términos fiscales para los contratos a los que se refiere la ley que se propone no tienen la naturaleza de contribuciones, aunque manipulen las palabras, sino de contraprestaciones contractuales de derecho privado, insisto, con mecanismos para su determinación. Aclara que en el medio petrolero, eso sí lo aclara, ¿verdad?, que en el medio petrolero, ¿verdad?, se conoce como régimen fiscal a la regulación y a los términos que establecen en los contratos, sujeto de acuerdo a voluntades de las partes, sobre las prestaciones que obtendrá el Estado derivado de las actividades de exploración y explotación. Así ya está tomando vocabulario totalmente ajeno al derecho mexicano, que es lo que es importante en esta transmutación de la estructura jurídica creada para que se maneje privadamente el petróleo de México. Solo las asignaciones para Pemex son definidas como contribuciones, pero el modelo que sabemos y aquí se ha analizado está buscando que las asignaciones de Pemex migren hacia contratos, es decir, es un régimen transitorio, por lo que en el mediano plazo prácticamente la mayoría de los ingresos sobre hidrocarburos, a excepción del impuesto sobre la renta o del nuevo impuesto de exploración y explotación de hidrocarburos, tendrán la naturaleza privada de contraprestaciones. Quitar estos conceptos vulnera principios doctrinales y constitucionales en materia fiscal, que son los siguientes. Respecto a los principios doctrinales, principio de generalidad no es una norma de generalidad. Esas contraprestaciones estarán establecidas en un documento de derecho privado como son los contratos, ¿verdad? Esto viola, por ejemplo, los requisitos de abstracción e impersonalidad que requiere el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Viola el principio de certidumbre. Las contribuciones deben ser ciertas, claras y precisas en la ley, por lo que respecta a sus elementos y características fundamentales, como son sujetos, objeto, tasas, cuotas, tarifas, momentos de nacimiento, lugar y época. En los contratos habrá discrecionalidad, ¿no?, y de los elementos no hay certeza en su definición a priori, sino que podría hacerse a modo, una grave determinación. Principio fundamental ético tributario: toda disposición tributaria debe tener elementos objetivos que eviten la arbitrariedad. Estas decisiones y estas contraprestaciones son totalmente arbitrarias. Respecto a los principios constitucionales, tenemos una serie de violaciones. Es inconstitucional al dejarle la facultad a la Secretaría de Hacienda de definir las contraprestaciones, porque al final del párrafo primero del transitorio 4 señala que en cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la nación. Además, no hay una garantía de que dichos modelos maximicen. Igualmente, al final del último párrafo del cuarto transitorio indica: la nación escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos, que es una de las grandes frases, para lograr el mayor beneficio para el desarrollo a largo plazo. Asimismo, la ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado. La Secretaría de Hacienda no es la nación, ¿verdad? En todo caso, los representantes de la nación
que quedan expresamente señalados en la Constitución son los diputados y los senadores, y no la Secretaría de Hacienda. Crear un nuevo modelo, igualmente fuera de toda la racionalidad constitucional, es una ley que quita toda facultad para ejecutar actos de autoridad sobre los ingresos de hidrocarburos. Para efectos de la auditoría fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda no será considerada autoridad, lo anterior en virtud de que se trata de una relación contractual. Para efectos de fiscalización pública, por el lado de la auditoría destaca el hecho de que se incorpora un régimen extraordinario para estos ingresos, es decir, privado también. Falta de equidad en el régimen fiscal aplicable a Pemex bajo la figura de asignaciones. Contradicción sobre el principio por el que se cobran ingresos. Es decir, para los contratistas es una mercancía objeto de contraprestaciones, y para Pemex es un bien del dominio público. Hay un régimen fiscal diferenciado entre asignaciones y contratos, aunque en el dictamen de la Cámara de Diputados se plantea suavizar el régimen fiscal diferenciado para asignaciones y contratos, ya que antes pagaba 9 distintos derechos y ahora solo 3. Como ustedes ven, esa ley es absolutamente absurda, no tiene ningún sentido en el régimen jurídico mexicano y obedece a lo que hemos comentado siempre y lo vamos a demostrar en relación con todo este paquete de un sistema impuesto por el extranjero para intereses en su beneficio. Es completamente absurdo y deja en una total discreción a la Secretaría de Hacienda para manejar privadamente los recursos de la nación. Es un elemento más que demuestra lo que hemos venido señalando. Esta ley es una imposición con el objetivo de privatizar e ir sacando al Estado, que ese es el objetivo de toda política neoliberal, de sacar al Estado de todas las actividades e ir privatizando todo hasta estas famosas contraprestaciones que al hacerse en contratos se convierten en ingresos de carácter privado. Eso es lo que estamos haciendo, una desnaturalización del derecho mexicano, violaciones sin fin a la Constitución, todo para servir a la voluntad de los intereses extranjeros, que son los que están dirigiendo desde los despachos internacionales en la Secretaría de Hacienda y bajo la tolerancia de Peña Nieto, los intereses de ellos metidos en lo que son las leyes mexicanas, haciéndolas pedazos y convirtiéndolas en instrumentos ajenos a los intereses de nuestro país. Muchas gracias.